Bueno, pues les cuento que para complementar esta parte de la figura de María Isman como docente, tenemos una entrevista y es algo muy especial porque es de una mujer también que fue alumna de María Isman en un instituto, en un liceo en Bogotá. Pero dejemos que sea ella quien nos cuente, pero voy a hablar de quién es nuestra invitada. Nuestra invitada que nos dio ese testimonio como alumna, ella de María Isman, es doña María Tila Uribe. Algunos de ustedes la conocerán, muchos otros no, y me voy a extender un poco en la presentación de doña María Tila Uribe. Doña María Tila es la directora de la Fundación Centro de Estudios e Investigaciones del Trabajo CESTRA, que tiene sede aquí en Bogotá. En la década del 70 se vinculó al proyecto, del 60, perdón, se vinculó al proyecto alfabetizador del padre Camilo Torres y a grupos comprometidos con las luchas de emancipación de las mujeres. Fue cofundadora del Frente Unido Femenino. Participó igualmente en el lanzamiento del primer Ministerio de la Mujer en Francia. En Managua, en la década de los 80 del siglo pasado, estuvo vinculada al Viceministerio de Educación de Adultos, elaborando la cartilla de posalfabetización. Se vinculó en los años 90 a la Escuela de Liderazgo Femenino en la Central Unitaria de Trabajadores CUT y a partir del 2000 asesoró, entre otros, el programa de Historia de la Escuela Nacional de Mujeres Betsabé en El Espinal. Ha coordinado programas de formación de promotores de paz, de derechos humanos y solución de conflictos. Y desde hace 15 años viene desarrollando una importante labor para conseguir que la mirada a las personas mayores sea la del reconocimiento de sus propios derechos, aportando bases investigativas, conceptuales y técnicas en el tema del envejecimiento y de la vejez. Doña María Tila Uribe es prima de María Cano. Es hija, además, de Tomás Uribe Márquez, uno de los cofundadores del Partido Socialista Revolucionario de Colombia de los años 20 del siglo XX, y también de Enriqueta Gaitán, una de las primeras mujeres en asistir a marchas, a mítines y acompañar a las obreras y obreros en sus huelgas. En su biografía, doña María Tila dice que fue justamente ese círculo familiar el que la llevó y la sigue llevando por los caminos de la justicia, la equidad, y que fue en estos caminos donde encontró su vocación, la alfabetización popular. Doña Tila hoy, a sus 90 años, comparte con nosotros sus breves recuerdos de su profesora María Isman. Así que escuchemos en este video la entrevista a doña María Tila Uribe. De Molina, así la conocí con su nombre así completo. Pero yo estaba muy muchacha. En Bogotá, yo soy bogotana. En Bogotá, en un colegito oficial, no, colegio grande, oficial, donde íbamos niñas siempre becadas o con medias becas. Y bueno, ahí estábamos. Esa era una época en que allá enseñaban una cosa que se llamaba comercio, una cosa estúpida que consistía en aprender a manejar la máquina de escribir y hacer taquigrafía, pero así me correspondió a mí en esa época, y al lado de eso manualidades. Entonces allá se bordaba, allá se aprendía a coser, allá aprendí algo de costura, de hacer flores, cosas manuales. Ese era el colegio que se llamaba, en ese tiempo se llamaba
Instituto de Orientación Social, mucho nombre para todo lo que enseñaban. Bueno, ese es un aspecto. El otro es que era época en que todo era prohibido, todo. Y para las chicas de un colegio peor, es decir, había muchos temas prohibidos. Y no se hablaba, es que para empezar, era la época en que hombres y mujeres no podían ir al mismo colegio, tenían que ser separados. Y pues todo era pecaminoso, ¿no? Y todo era así como el siglo pasado nos tocó a las mujeres que nacimos en el siglo pasado, no al final ya obviamente había cambios después de los años 60, pero nos tocó esa vida de prohibiciones, esa vida de mojigatería, esa vida de no poder hablar, de no poder decir, de estar calladas, en todo sentido. Ese era el colegio, ahora era grande, era un colegio, y es porque existe, solo que con otro nombre, pero era grande eran 400 niñas, y allá también salían las muchachas para hacer como maestricas de escuela en los pueblos, en las poblaciones, porque era un colegio de Cundinamarca. Yo tenía media beca por Bogotá, pero era un colegio de Cundinamarca, entonces venían niñas, traían niñas de todo el departamento. Ahí conocí dos mujeres muy valiosas. La señora, la directora, que era Alicia Ruiz de Amortegui, y María Isman de Molina. Los sábados, siempre los sábados, ellas estaban ahí. Y evidentemente, con ellas el cambio era completo. Yo recuerdo que no era que hicieran unas clases así verticales ni nada de eso. Por eso quería poner el computador, porque el nombre de las clases que tenían, creo que se llamaba El sentido de la responsabilidad. Me parece que ese era el nombre que ellas le tenían a los sábados. Sí, el sentido de responsabilidad. Debían ser muy amigas. Debían hablar mucho entre ellas. El caso es que estaba una de ellas ahí en la clase y entraba la otra y ambas hablaban. Era una clase así en que ambas hablaban. Bueno, a veces solo iba una, pero si iban las dos, era muy agradable, porque todo era, primero por los temas que ellas trataban. Es que nos empezaron a hablar como se le debe hablar a muchachas de 13, de 14, de 15 años. Desde luego que yo no puedo retener.
Lo tuve alguna vez escrito, pero no sé qué lo hice. Yo tuve escrito algo sobre cómo desarrollaban los temas. Pero de todas maneras, eran temas relacionados con las creencias. Estoy tratando de recordar. Además de temas sexuales, también los enfocaron para hablar de la relación con los jóvenes. ¿Qué otros temas era? Doña María. Eran varios, también los tengo allí anotados los temas, pero pues estamos sin internet. Eran varios temas, no los cortaban, así que llegamos hasta aquí, no. Ellas saltaban de una cosa a otra, de una cosa a otra, y preguntaban. Nunca antes, en esa época, ni creo que mucho tiempo después, a las alumnas les preguntaban nada. Y ellas nos preguntaban qué pensábamos, o así en directo, de pronto con una, luego con otra, como si fuera una reunión. Por eso, pasando los años y pasando la vida, yo me doy cuenta que eran muy adelantadas para su época, ambas. Bueno, ellas, por ejemplo, una cosa que yo recuerdo es que una muchacha tenía unos libros de Vargas Vila, que en ese tiempo, quien leyera esos libros, si estaba en un colegio, era una expulsión, lo que sea. Y ellas nos empezaron a hablar de escritores y a decir por qué un escritor escogía este tema y el otro este tema. Es decir, para mostrarnos que no había pecados en lo que se escribiera, sino que había que mirar quién lo hacía, para qué y por qué lo hacía. Eso era un adelanto muy grande. Ambas lo hacían. Conmigo fueron muy especiales, porque yo les dije un sábado que a mí me gustaría hacer un periódico, bueno, no debí de seguir periódico, quizá una hoja que demostrara la vida del colegio. Pues porque yo desde que me conozco me ha gustado escribir. Y entonces me ayudaron. Me ayudaron. Y el periódico, la hoja que sacamos, no, tampoco recuerdo el nombre, pero la hoja en que yo me empeñé mucho, pues alcanzó a salir, yo creo que unas 6 o 7 veces. Bastante para una situación de esas. Y por ese tiempo llegó a Colombia una mujer francesa que se llamaba Ana Kipper. Y era amiga de ellas. O conocida, no sé, pero allá ellas la llevaron. Ana Kipper venía a instalar en Colombia la France Press. Había sido mujer de la guerra, ¿no? Conocedora, porque era la época
de todo lo que pasó en Europa, la Segunda Guerra y todo. Y el caso es que esta señora Ana Kipper, que iba con ellas, que entró a sus clases, y yo tendría 15 años. 15 años. Ya era una muchacha. ¿En qué año más o menos? O sea, ¿en qué curso? 40 y, no sé, 6, Ella 7, falleció en 8. 47. No, tal vez un poquito menos tendría yo, pero por mi formación en mi casa, yo sé que mi formación daba para tener otros y más conocimientos que el común de la chica. Por lo que te digo, por lo que fue mi hogar. Sí. El caso es que esa señora Ana Kipper de pronto me dijo, vente conmigo y te dedicas al periodismo. Y no lo hizo. Eso fue un poquito más adelante, creo, porque yo ya tenía novio, que era Francisco. Muy jovencitos. Sí, es que con Francisco tuvimos 1000 años de casado. Y yo no quise hacerlo por esa situación del noviazgo. Bueno, pero el caso es que sucedió, y esto es lo que me parece de las cosas interesantes que sucedieron, es que un periódico en Bogotá acusó a las dos profesoras, Alicia y María, de ser corruptoras de menores. Eso fue así. Yo nunca he ido a buscar, y en uno de esos periódicos era el Liberal. Y en el Liberal habría que ir a buscar, porque eso debe existir. Debe existir. Pero yo jamás lo hice. El caso es que esas acusaciones venían por el lado de la gobernación de entonces. Y la sacaron. Y la sacaron. ¿Y por qué metí yo este cuento de la hojita que yo sacaba, a veces con otras niñas, a veces sola, pero siempre la sacaba? ¿Por qué lo metí? Porque entonces yo fui y le pedí, eso tenía un costo, porque había que mandarlo a hacer ahí cerca al colegio. Y yo le pedí ese dinerito, quién sabe cuánto sería, una bobada de hacer. Yo no lo tenía. Y yo le pedí ese dinerito a la señorita, a la francesa, y me lo dio. Y con eso sacamos el periodiquito, y en la hoja lo que decía era que fuéramos a una huelga porque habían sacado a las profesoras. Esa es toda mi historia. Que sé y el recuerdo que tengo de ambas. De ambas, sí. Esa es mi historia. ¿Dónde quedaba el colegio? El colegio queda en Caracas, en lo que es hoy la avenida Caracas, con calle puede ser Primera o de la Primera para el sur. La Primera para el sur. Por ahí. Pero allá no hay absolutamente nada. Allá sí volví yo después. No. Eso no existe, como si no existiera. Como si no existiera. Es impresionante. Yo fui porque quería averiguar sobre la época, pero no hay nada. No es como si alguien hubiera llegado y hubiera ahorrado esos años.
Hasta ahí supe, yo no supe más. Pero como te digo, es todo lo que te puedo decir. Bueno, pero muy importante. De María Isman de Molina. No te puedo decir más. Muy importante porque la conoció, porque fue alumna, porque eso nos permite ver cómo era el método de trabajo de ella. De ella, sí. Cómo eran unas personas que realmente trabajaban por un cambio en la educación, sí, en la formación de las mujeres. ¿Cuántos años hacían ahí en ese instituto? ¿Entraban en primero? No, era como unos 4 años. 4 años. 4, sí, eran 4 años. Y lo último que yo recuerdo es que la señora Alicia, a raíz de esas acusaciones, ella se fue para México. Yo nunca supe de la profesora María Isman de Molina si se había ido también para México o no. Yo nunca supe. Sí pregunté. Después me dijeron que ella había muerto. Pero no supe más. No supe. Eso es todo. Imagínate, No. Eso no es nada, pues ojalá hubiera podido ser algo que en verdad ayude. Pero lo que tú dices, lo que sí es muy importante, que yo sí recomiendo para el bonito trabajo que ustedes tienen, es que digan que han habido mujeres como ellas, que nos dieron luces a muchas muchachas de ese tiempo que era cavernícola, que era oscuro, que era reaccionario, y ellas dieron luces. Eso es así. María Isman de Molina y Alicia Ruiz de Amortegui dieron luces, y esas luces nos sirvieron para estudiar, para hacernos, porque no teníamos, las mujeres en el siglo pasado y en esa época y en mediados del siglo, no tuvimos oportunidades. No teníamos oportunidades. Cuando a mí me dicen, mira, ¿y tú por qué no fuiste a la universidad? No, universidad en ese tiempo eran casos aislados. Sí se vieron, o un poco más tarde, pero las mujeres no teníamos, además no había dinero, además entrar a la universidad, yo lo supe por amigas mías, no fue de un momento para otro, de lunes para martes, no, eso fue un proceso. Muchas mujeres entraron a la universidad de las que yo conocí y tenían que salirse, o porque las avergonzaban, o porque las irrespetaban, o porque las trataban de brutas, de torpes. Eso fue un proceso largo. Entonces ellas dieron luces. Y eso es lo importante, o sea, y tener el testimonio suyo, que la conoció, que fue su alumna, sí. Tener ese testimonio es muy importante porque sí. La idea es que poder como abrir caminos para que nuevas generaciones también investiguen sobre estas mujeres que abrieron estos espacios, claro. Y estas luces, y sobre todo ella, que no ha sido tan investigada en el país. Sí, claro. Entonces, claro. Muy importante su testimonio. Bueno, sí, siempre un testimonio sirve, es útil para investigar. Exacto. Entonces, por cortico que sea como es este mío, pues sirve para lo que tú dices, para investigar las mujeres de esa época, las que comprendieron que el mundo tenía que cambiar, cómo fueron maltratadas. No supe de otros casos, pero
pero es fácil imaginarse que no fueran las únicas. Claro. Sí. Viéndonos en este momento, encuentren en este testimonio de doña María Tila Uribe algo maravilloso. Para mí realmente fue muy importante porque, bueno, doña María Tila tiene en este momento 90 años, fue alumna de María Isman, ya escuchamos en su adolescencia y pudimos ahí en la historia que ella nos cuenta, podemos ver lo que nos contaba anteriormente el profesor Roberto, cómo era en ese momento la educación y el cambio, el salto que se dio en la educación, sobre todo para las mujeres, y todas estas mujeres que fueron pioneras en ese cambio. Entonces, espero que de verdad para ustedes sea muy valioso este testimonio como lo ha sido para mí.